Envíos de paquetes y remesas a Cuba, odisea libra por libra. Entre otras noticias, Cuba sufrirá una inflación histórica. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las opciones oficiales para mandar paquetes hacia la isla dependen de la gestión de la empresa de correos de Cuba, encargadas de entregar los envíos al público. La disminución de los vuelos hacia Cuba para contrarrestar los efectos del COVID-19 ha golpeado el negocio de las llamadas mulas. El número de cubanos que viajan semanalmente para importar productos ha decrecido considerablemente en los últimos meses, exacerbando el alza de los precios de los productos en el mercado negro y los impuestos al envío de remesas. Las opciones oficiales para enviar paquetes hacia la isla dependen casi exclusivamente de la gestión de la empresa de correos de Cuba, encargadas de entregar los envíos al público. En fechas recientes, se pudo entrevistar a personas cuyos familiares les han enviado paquetes desde el exterior y aún no han podido recoger. Me enviaron un paquete que después de 6 meses todavía estoy esperando. Cuando logro comunicar con la agencia, siempre me dan una justificación diferente. No hay combustible, fallos de conexión, falta de electricidad o hay que esperar que la aduana revise el paquete. Es un servicio que cuesta caro a mi hija en Estados Unidos. El problema no es enviarlo, el problema es cuando llega aquí. Este fenómeno ocurre con los envíos por medio de la empresa Palco o Cubapac. Otros usuarios entrevistados coinciden sobre la mala gestión y el maltrato por parte de los funcionarios de las agencias mencionadas, además del atraso de meses en las entregas, lo cual provoca robos y estafas. Me enviaron 3 paquetes, pero solo me llegaron 2. No tengo dónde quejarme. El mensajero se limitó a decirme que él entregaba lo que le daban. Fue una de las quejas de los usuarios. Un reportaje emitido la semana pasada por el noticiero de televisión cubana señaló que las entregas están demorando alrededor de 6 meses debido a que se duplicó la recepción de importaciones provenientes del exterior, lo que provocó una concentración de la carga. Soraya Bravo Fuentes, directora adjunta de la empresa de mensajería y cambio internacional, declaró a la televisión estatal que 3 meses corresponden a la travesía de cargas y otros 3 meses a la estancia en la planta debido a la congestión que están enfrentando. La planta de procesamiento demora un mes para completar 15 contenedores. Están llegando al puerto más de 20 contenedores en ese espacio de tiempo. Actualmente existen 42 contenedores pendientes de procesamiento, explicó Bravo Fuentes. El cierre del espacio aéreo para evitar la propagación de la pandemia puso en evidencia el mal funcionamiento de estas empresas estatales, que ahora se encuentran congestionadas y con más retrasos que nunca en sus operaciones. Por otra parte, Fincimex, la empresa estatal para el envío de remesas, informó sobre un grupo importante de transacciones colgadas. La entidad batalla por mantenerse en funcionamiento tras las sanciones recibidas durante la administración de Donald Trump. Aunque el envío por agencias alternativas es más seguro y rápido, los envíos sobre las remesas han crecido más de un 20% y las mulas pasaron a costar de 7 a 8 dólares la libra a 15 dólares, según agencias en el mercado informal contactadas. Siguiendo con las noticias, Cuba sufrirá una inflación histórica, advierten los economistas. El salario de los trabajadores cubanos tendrá un hundimiento entre un 15 a un 50%. El valor real del salario de los trabajadores cubanos a corto plazo sufrirá un hundimiento entre el 15 y el 50%, según pronostican reconocidos especialistas en un seminario sobre la plataforma monetaria en la isla, convocado por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, AC. Los ajustes de la unificación de la moneda, junto a las afectaciones de la pandemia del COVID-19, provocarán una inflación histórica que están entre un 474 y 952%, la mayor del país en los últimos años, afirmó Pavel Vidal, profesor de la universidad. Vidal, quien compareció junto a los también expertos en economía cubana, Carmelo Mesa Lagos, Ricardo Torres, aseguró que el gobierno tiene herramientas para mitigar el golpe de los ajustes, pero la falta de acceso a los mercados de crédito y las propias ineficiencias de la economía cubana dificultan la operación. En la devaluación también influirá, según afirma el profesor universitario, la caída del dólar, el aumento del valor de las importaciones y el incremento del déficit fiscal en la isla. Desde que llegó la pandemia hace casi un año, el turismo, con las principales fuentes de ingresos del país,
cayó en picada y afectó el flujo de divisas. Por su parte, el economista Mesa Lago manifestó que la reforma monetaria dejará un efecto positivo a largo plazo. Sin embargo, cree que influirá en corto plazo en el aumento del desempleo, la inflación y la pérdida de subsidios de los grupos más vulnerables de la sociedad. Si el gobierno no fue capaz de expandir los subsidios a la población vulnerable cuando la economía gozaba de una situación mejor, particularmente entre 2006 y 2015, será extremadamente difícil hacerlo ahora, cuando sufre la peor crisis económica desde los años 90. La plantilla de muchas empresas estatales está inflada, ocultando el desempleo real, disminuyendo la productividad y los salarios, señaló Mesa Lago. El experto estimó que el desempleo oculto es de un 30% de la fuerza laboral del país y conminó al gobierno a destrabar el sector privado para que pueda absorber toda esa mano de obra. Para Mesa Lago, la unificación monetaria no basta para echar a andar la economía de la isla, se requiere además reformas estructurales profundas. Torres, al igual que Mesa Lago, también insiste en la necesidad de profundizar reformas estructurales en la economía cubana. La isla, asegura, se encuentra en un punto de partida similar al de los países de Europa del Este y la extinta Unión Soviética al momento de su liberación económica. Torres es un profesor del Centro de Estudios de Economía Cubana, adscrito a la Universidad de La Habana. Defiende que una de las reformas que debe llevarse a cabo en Cuba es en la agricultura, sector en el que se ha avanzado muy lentamente, al tiempo que recomendó al gobierno incrementar las líneas de créditos a los pequeños empresarios, abrir aún más el país al sector privado y reestructurar las empresas estatales de forma de que puedan atraer capital foráneo. Siguiendo con las noticias, ¿por qué no se permite el trabajo por cuenta propia en la enseñanza en Cuba? No es tanto por la responsabilidad constitucional que le añade el Estado, sino por preservar el control totalitario sobre la sociedad. Entre las actividades prohibidas para ejercer por cuenta propia en Cuba se encuentra la enseñanza, es decir, que no habrá maestros ni profesores por cuenta propia en la isla, y tampoco veremos la posible asociación de varios de ellos en una especie de cooperativa que sea el germen de la educación privada en el país. Es verdad que el anunciado perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia permite la existencia de ciertas actividades relacionadas con la educación, como las de profesor de mecanografía, taquigrafía, idiomas y los repasadores de las asignaturas impartidas en el Sistema Nacional de Educación, pero se trata de materias que no alteren el mensaje político-ideológico que la maquinaria del poder les inculca a los niños y jóvenes cubanos en las escuelas del país. El castrismo no está dispuesto a tolerar que nuestros niños asistan a una escuela donde no repitan como cotorras la cantaleta de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Tampoco admitirá que se le enseñe una historia en la que la interpretación del pasado deje de legitimar el triste presente de nuestra sociedad, o que la imagen y el legado de Fidel Castro desaparezcan de los planes de estudio. Los gobernantes cubanos no van a aceptar que hayan universidades en el país donde puedan estudiar jóvenes no identificados con la ideología oficial y que rechacen ingresar en las milicias de tropas territoriales organizadas por el aparato militar del régimen. Aunque claro, todos sabemos que muchos de los actuales estudiantes universitarios simulan esa adhesión al gobierno con tal de conservar sus matrículas. Las universidades cubanas son grandes fábricas de personas con doble moral. Por supuesto que no abogamos por la privatización total de la enseñanza en el país. La escuela pública debe continuar, aun con sus imperfecciones docentes y materiales, y ese lastre ideológico que hoy daña considerablemente. La instrucción de los estudiantes que no puedan pagar una escuela privada es una obligación que ningún Estado debe soslayar. Sin embargo, reclamamos el derecho que les asiste a las familias cubanas de optar por otra educación para sus hijos que les aleje del adoctrinamiento que el castrismo aplica en los actuales centros educacionales. Las escuelas privadas deberían coexistir con las escuelas públicas, tal y como sucede en la mayoría de las naciones. Resulta risible escuchar la justificación que las autoridades han ofrecido para no aceptar el trabajo por cuenta propia en la enseñanza. Por lo general, aseveran que en la Constitución de la República queda establecido que esta es una función únicamente que le compete al Estado, según el inciso B del artículo 32 del Cuerpo Legal, y es risible
porque se trata de un argumento endosado en la Constitución por las propias autoridades y no como consecuencia de un reclamo de la sociedad. Queda muy claro el objetivo que persiguen las autoridades al no permitir el trabajo por cuenta propia en la enseñanza, que va mucho más allá de cualquier afán filantrópico. Quieren mantener a toda costa el control totalitario sobre la sociedad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.